Ahí estamos. Hola y bienvenidos a esta, es la séptima clase del seminario que estamos haciendo sobre clínica psicoanalítica y topología desde cero. Em, Hoy tenemos a Emilio Rodríguez, gran amigo mío, colega desde hace mucho tiempo. Fue uno de los predecesores de mi libro incluso. Y cuando llegué acá a Argentina fue uno de los que me recibió también. Y justo estaba comentando como uno de los primeros lugares donde nosotros interactuamos fue haciendo la prueba de ingreso a la universidad, o sea, a la carrera de psicología en la universidad donde los dos estudiamos. Eh, y había una prueba, que es la prueba MMPI, no sé si todos estarán familiarizados con ella, pero es una prueba de, no sé, creo que tiene 273 preguntas de verdadero o falso. Y eso obviamente era muy divertido porque te preguntaban cosas como si habías visto u oído cosas que nadie más alrededor tuyo hubiese visto o oído. Y Emilio y yo, obviamente sin suponer que efectivamente alguno de los dos hubiese visto o oído algunas cosas que más nadie hubiese visto o oído, em, sí nos reíamos mucho porque sabíamos por lo menos que ellos querían que dijéramos que no. Y eso a mí siempre me parecía muy interesante, ¿no? O sea, le dicen validez de facie, eh, pero hasta cierto punto es como si esas pruebas, casi que una de las cosas que testearan es tu capacidad de saber sobre la normalidad, digámoslo así, es básicamente lo único que se testea en preguntándole a alguien si efectivamente ha visto o no cosas que otros no. Más allá de, bueno, del pensar si efectivamente gente que haya visto, o sea, si deberíamos rechazar en el campo psicológico o psicoanalítico gente que haya visto, oído cosas que otros no. A mí eso siempre me marcó y me pareció un momento que incluso que tuvimos juntos, digámoslo así. Es muy interesante. Primero, gracias por invitarme, Félix, a ser tu interlocutor acá. Siempre es muy nutritivo. Y pareciera que esa era la entrada a la escuela de psicología, ¿no? Como si sabe usted cómo responder normalmente o normalizantemente, usted puede ser un psicólogo, ¿no? Que efectivamente ejerza esa normalización. Porque hay que decirlo también, o sea, nuestra universidad era como en todo sentido normalizante y como de la escuela cognitiva conductual que intenta que uno, como ¿no? del behaviorism y toda la cuestión, ¿no? Del comportamiento, era como la entrada, ¿no? Si usted puede responder estas cosas, ¿no? Si usted puede ceder a la normalidad que nosotros estamos ofreciendo, entonces usted puede estudiar acá. Claro, porque además, no sé si había quedado claro antes, no sé si esto lo di de contexto, pero sí es importante, esa era una prueba de admisión, ¿no? Entonces había mucha gente, de hecho, que no entraba. Yo sospecho, ¿no? Que como nosotros éramos hombres y había poca población masculina, entonces a nosotros nos lo hicieron un poco más fácil. Pero conozco a mucha gente que no entró, Yo sobre todo también. mujeres. Y, y sí, era básicamente esa era una de las pruebas mayores para medir personalidad. Em, entonces, nada, acá nos encontramos, eso será que 10 años después, hablando sobre topología, ¿no? Que hoy, como le estaba comentando Emilio, una de las ideas principales de hoy en particular es, porque nos hemos, digamos, desviado un poco, nos hemos metido con cosas más de geometría proyectiva, he hablado un poco sobre geometría euclidiana, etcétera, los cuadros, el arte, la representación. Hoy le estaba diciendo a Emilio que es como una especie de nuevo relanceamiento, como si eso hubiese sido como una especie de preludio, preámbulo a lo que ahora quiero empezar a pintar con una brocha quizás un poco más fina, después de esos brochazos más gruesos, eh, y empezar a pensar de qué manera, para qué, en qué sentido nos puede servir a nosotros la topología en la clínica psicoanalítica.
yo sé que más o menos hemos estado trabajando eso y de hecho fue más lo que trabajamos con Fabio en esa primera clase y hoy va a ser como una especie de relanzamiento, sobre todo porque creo que una de las cosas para las cuales efectivamente nos puede ayudar la topología es para pensar, digamos, casi el problema de la libertad, digámoslo así. ¿Por qué? Porque, de nuevo, hay una problemática muy grande que se ve por todos lados en el psicoanálisis, que es el problema y de la sociedad en general, se pudiera decir, pero a mí me gusta más restringir la cosa al psicoanálisis, que es el problema de la libertad, y sobre todo, digámoslo así, pudiéramos decir incluso la libertad de expresión, ¿no? Sobre todo en la libertad de la imagen que aparece ahí y que uno puede presentar. A mí me parece muy interesante pensar esto porque me imagino a psicoanalistas de esos bien ortodoxos escandalizados eh, si uno le dijera que un triángulo puede ser lo mismo que un cuadrado. ¿Sí? O sea, es decir, hay tantas cosas que ellos no aceptan que para ellos seguramente que un triángulo sea diferente, lo mismo que un cuadrado sería como el máximo pecado posible por no estar pensando bien las cosas. Entonces, digámoslo así, en vez de decir, em, si... bueno, porque está el problema del principio, voy un poco más atrás porque esto quizás sea interesante, que es el principio de no contradicción, y más que el principio de no contradicción, sería el principio de que a partir de una contradicción viene cualquier cosa, ¿no? Y esto se ha utilizado, sobre todo políticamente, con muchos fines, ¿no? O sea, si nosotros dejamos que los homosexuales que se casen, entonces después, seguramente, y ahí empieza como una especie de infierno en la tierra, que ellos se Se imaginan acaba que la va humanidad. a pasar, claro, se va a acabar la humanidad. Y yo me imagino también a los psicoanalistas diciendo cosas así. He escuchado a psicoanalistas decir cosas así, así que no se necesita mucha imaginación. Pero Mm. también hay algo muy interesante que es poder pensar que si un triángulo es igual a un cuadrado, cosa que en principio es contradictorio, por lo menos en la geometría euclidiana, que después cualquier cosa va a poder pasar. Y hay algo muy interesante que es que la topología más o menos se para sobre eso, ¿no? O sea, la topología se para sobre la posibilidad de establecer una equivalencia, habría que ver cuál, ¿no? O sea, no es lo mismo un es lo mismo en geometría euclidiana y un es lo mismo en topología. Pero si nosotros pensamos eso, si nosotros pensamos, bueno, si un triángulo es igual a un cuadrado, quizás lo lícito sería preguntar, bueno, pero ¿en qué sentido? ¿No? O cómo, o contame un poco más, ya va, pero disculpame porque yo pensaba que uno tenía 3 lados y otro tenía 4. Y lo pienso incluso con pacientes también, ¿no? Que te pueden decir, sí, que A es B y tú digas, no, mira, yo te soy sincero, Emilio, ¿no? En este formato yo te diría, no, eso no, es completamente mentira, es una locura. Pero quizás con un paciente convenga, a ver, bueno, qué interesante que A sea B, ¿no? Contame un poco más, o en qué sentido, o por dónde va eso, Ujú. como para por lo menos no caer en esta otra estrategia más normativa que decirle, no, no, estás loco, un triángulo es lo mismo que un cuadrado. A es diferente de B, ¿no? Entonces, en este sentido me parece interesante también empezar a pensar qué lógica, ¿no? Es la que le subyace a eh, una teoría como la topológica que a pesar de una geometría como la topológica que a pesar de equivaler hasta cierto punto eh, o desarrollar una teoría de la equivalencia donde el triángulo y el cuadrado pueden ser equivalentes, se sostiene. O sea, y se sostiene tanto que los matemáticos, digamos, la desarrollan, ¿no? Si lo quisiéramos decir mal, diríamos, los matemáticos la creen, ¿me entiendes? Creen en ella, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de más de seguir los signos, de a pesar de tomar una pequeña modificación en el pensamiento sobre la equivalencia, ¿no? Eh, y como se dice en inglés, and run with it, ¿no? O sea, y seguir con ella y sacar sus consecuencias.
Esto efectivamente lo habíamos comentado antes con respecto a la geometría euclidiana y la geometría proyectiva, que era sacar las consecuencias de la posibilidad de que las líneas sean puntos y los puntos sean líneas, o que las líneas paralelas se crucen en un punto. Ok, ahora vamos a intentar pensar otro tipo de diferencia, donde lo que importa sean, ellos le llaman así, transformaciones continuas. Yo quisiera que por lo menos un concepto, y no lo vamos a desarrollar muy técnicamente, eso lo haremos después, pero a mí me parece muy interesante que en la topología una de las cosas más importantes sea no la cantidad de lados, no la cantidad de ángulos, sino lo que se llama la vecinidad, ¿no? De vecino, ¿no? Del que vive al lado tuyo, o enfrente, o etcétera. Y en la topología eso es importantísimo porque efectivamente te permite diferenciar, por ejemplo, donde hay un borde, ¿no? O sea, que haya un punto donde después no tenga, ¿no?, otro vecinito, significa que ahí, por ejemplo, hay un borde. Entonces, la topología, yo hoy me gustaría ir comentando eso, la vecinidad y también lo que se llama las variedades, en inglés a veces se le dice manifolds, eh, para que vayamos pensando que no se trata efectivamente, digamos, del ser, sino que se trata más bien del vecino, ¿no? O sea, no de mí, sino del vecino, de los vecinos que yo tengo son los que me hacen a mí, digámoslo así, sino más bien de los vecinos y más bien de la variación posible que hace que yo siga siendo yo mismo. Esto obviamente quiere decir que nosotros no podemos reducir la topología a los enunciados del tipo yo soy yo. Claro. O, mejor dicho, tendríamos que pensar en qué topología eso se da. O sea, en qué topología hay esa especie de rigidez o de inflexibilidad. ¿Ibas a decir algo? Exactamente. Sí, para ver si te voy siguiendo, ¿no? Como se podría pensar, porque te escucho y pienso más bien, o sea, de qué manera pensar esto clínicamente, ¿no? Y pienso, y me voy, la manera que tengo como para ir anudando esto es a través de las estructuras clásicas, ¿no? De cómo piensa el psicoanálisis, la estructura de la neurosis, histeria y obsesión, ¿no? Y digo, adentro de la... estoy seguro que en algún momento escuchaste la metáfora, ¿no? De que a veces es muy útil para poder escuchar un caso o para poder leer un caso, pensar en la cuestión estructural como una especie de espectro, no como un, vamos a decir, como figuras, ¿no? Como círculo, rectángulo, cuadrado, ¿no? Sino como una especie de espectro. Y no sé si lo de la vecinidad a lo que te refieres, ¿no? O esta cuestión de las transformaciones continuas tiene que ver con de qué en qué punto de este espectro, ¿no? O qué lógica utilizar para ubicar el caso o ubicar la lectura que se hace adentro de ese espectro, ¿no? En vez de, vamos a decir, una lógica más euclidiana, se podría decir, ¿no? Que eso está dado y eso está ahí, ¿no? Como inamovible. No sé si es a eso a donde apuntas. Claro, no es que el caso está ahí y que nosotros vamos ahí a ver, a explorarlo, a ver qué onda, sino más bien pensar que nosotros también formamos parte del caso y dependiendo de cómo nosotros nos logremos posicionar en él, cosa que también me parece que habría que tomar en cuenta para pensar el caso, ¿no? Uh -huh. Dependiendo de eso, habrá diferencias. Ahora, ¿cuántas? Sería una de las preguntas que a mí me parece interesante, porque de nuevo, para que no lleguemos a este lugar a decir, bueno, pero entonces se trata de cualquier cosa, ¿no? Y efectivamente hay psicoanálisis donde pareciera que todo el tiempo no hay teorización posible, porque efectivamente siempre se trata de cualquier cosa. De hecho, la clínica de lo singular, ateórica, aporística, inefable, que se suele hacer
pasar por psicoanálisis hoy en día es un poco eso, ¿no? Es decir, bueno, hay tantos que además es algo que nosotros en nuestra universidad cognitivo-conductual lo teníamos a orden del día, donde te decían, Absolutamente. cada paciente es único. Y Único. uno te Sí. dice, eso te lo dice Barney, ¿me entiendes? O sea, Claro. necesitamos una teoría que no se reduzca a algo que dice Barney. Por lo menos a mí me gustaría eso. Entonces, sí, está bien, hay un espectro, pero yo incluso lo pensaría en el siguiente sentido. Hay un espectro de interpretaciones posibles en un caso, ¿no? Sí. Porque quizás más interesantemente, pues, trayendo la cosa de las estructuras, eh, a mí me parece muy interesante cuando en los casos se habla como del momento de rompimiento, ¿no? O sea, ese momento suele ser muy precioso y además suele ser un momento donde uno tiene que tener mucha atención y mucho cuidado, ¿no? Porque hay momentos donde te dice el paciente, yo después de esto nunca fui el mismo. Ujú, Y esos momentos, entiendo yo, que hay que trabajarlos, ¿no? ujú. Y hay algo muy interesante en ver cómo, qué interpretaciones y qué cambios y qué matices habilita, ¿no? El mismo caso. Porque, bueno, no sé cómo manejarás tu práctica tú, ni mucho menos el resto de la audiencia, pero yo creo que se puede ejercer muchísima violencia por parte de nosotros como analistas en cuanto nosotros hagamos interpretaciones, sobre todo si son Absolutamente. interpretaciones correctivas. Eh, entonces, a mí muchas veces incluso les digo, mira, yo no estoy muy seguro que esto vaya por acá, pero me suena esto, te lo voy a explicar por qué. Me suena esto y quería saber si a ti también te parece que quizás lo podamos pensar por ese lado, ¿no? Ujú, Y ahí soltar la interpretación. ¿Por qué? Porque si no, si uno no, se para más bien en un lugar de magisterio, como lo que habíamos estado hablando antes, es como si uno se desubica del caso, como si uno fuese aquel que efectivamente viera la realidad, como ujú. en el caso de Ernst Chris, que él va a ver la realidad sobre el plagio, ¿no? Y creo que nosotros como analistas, si hay una cosa que tenemos que hacer es no hacer eso, o sea, no suponer que nosotros podamos ver una realidad que el paciente no ve. O sea, que nosotros no nos extraigamos de ese lugar del caso. O sea, Ujú, nosotros también formamos parte del caso y eso quiere decir que no hay ahí otra cosa. Que nosotros ujú. tengamos las posibilidades de trabajar sobre el significante de tal manera que haya insights o vislumbramientos o golpes de verdad o cosas así, ok, es otro tema, incluso salvando diciendo que los mismos pacientes también pudieran hacer eso, ¿por qué no? Pero a mí, de nuevo, o sea, lo que me parece interesante para pensar las variedades es ver no tanto el espectro, ¿no? Como para llegar, porque este es el tema, ¿no? O sea, si nosotros pensamos que efectivamente hay un espectro de pacientes, y de hecho cada paciente pudiera tener un espectro de interpretaciones posibles para ese mismo caso, ¿cómo seguir pensando que ese caso, digámoslo así, es uno? O sea, ¿cómo seguir pensando, digamos, la unidad de ese caso? O sea, ¿por qué no pensar que eso se trata de dos casos o tres casos? ¿No? Ujú, Cuando el paciente, después de que lleva año y medio viniendo contigo y te dice, mira, yo ahorita estaba pensando como yo comencé viniendo a terapia y me siento como una persona completamente nueva, ¿no? ujú. Eso es una persona completamente nueva. ¿Se cambió el caso? Yo argumentaría que no, ¿no? Pero sí es muy interesante ver la posibilidad de un cambio radical testimoniado de una misma persona, ¿no? De un mismo caso. Es un fenómeno muy interesante de los tratamientos, ¿no? Que pareciera que, bueno, que hay algo como que se empieza a jugar otro pilar, ¿no? Del tratamiento, como que hay otros temas. Es vistoso cuando eso pasa, ¿no? Como que hubo algo, como que algo se torció, ¿no? No sé Claro, si decía eso. pero torsión, no, es que
A ver, porque tenemos que pensar ese tipo, ¿no? Porque sí puede ser una cosa de torsión. Lo que sí O algo de no. corte, decís vos, ¿no? Que puede O ser algo de una persona... corte, por Ujú. ejemplo, sí. Eso habría que verlo, pero más allá de eso, em, digamos que el problema más grande que trae a colación todo el problema digamos, el no decir cómo las cosas son o no decir el ser que es que pareciera habilitar a que entonces es cualquier cosa. Y, y creo que nosotros como psicoanalistas tenemos que hacer un esfuerzo enorme para no habilitar nunca ese tipo de respuesta. O sea, no permitir, bueno, entonces si no nos sometemos a Lacan, ¿no? Si no nosotros no estamos investigando lo que Lacan dijo, entonces, bueno, se podrá decir cualquier cosa. Como si no se pudiera decir cualquier cosa a partir de lo que Lacan dijo, igual, o sea, como si Absolutamente. eso efectivamente fuese un buen dique. Pero bueno, rindiendo pleitesías se suele llegar muy lejos, pero también muy poco lejos. Eh, a lo que quería ir es que, bueno, entonces, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo pensar los cambios posibles? Por ejemplo, en un análisis, eh, sin caer, o sea, ¿cómo desechar por completo el ser que es, digámoslo así, o lo inmodificable, o, o, o cualquier cosa que fuese efectivamente un destino, ¿no? Sin caer en una especie de irracionalidad total donde cualquier cosa valga. Porque como decía, efectivamente hay esto desde hace mucho tiempo, sobre todo en la lógica occidental, se trabaja con el principio de, creo que se llama ex nihilo quod libet, que quiere decir no, ex nihilo, ex contradicción, creo. En fin, de la contradicción viene cualquier cosa, ¿no? Y, y habría que pensar si nosotros efectivamente vamos a trabajar con un psicoanálisis así. A mí me parece que no, me parece que efectivamente nosotros tenemos que habilitar los cambios posibles en un psicoanálisis y ver más bien la lógica del cambio. Eh, a mí eso me parece fundamental y es una de las cosas que efectivamente te permite pensar la topología, ¿no? O sea, darle un sustrato, digámoslo así. O sea, por lo menos hay algo matemático, una disciplina, pudiéramos llamar matemática, que efectivamente habilita completamente los cambios sin hacer recurso alguno a algún tipo de ser que es. Porque en la topología, como ya hemos dicho un montón de veces y seguramente han escuchado muchas veces, se puede mover mucho, o sea, se puede estirar mucho. Pero eso jamás hará un corte, jamás hará como una especie de agujero, jamás hará que se le añada otra especie de superficie encima. Porque lo que se está haciendo, digámoslo así, es estirando. Y eso a mí me parece muy interesante, ¿no? Poder pensar que nosotros estamos trabajando con las flexiones, las torsiones, los estiramientos, los encogimientos posibles, sin que eso, digámoslo así, deje de ser lo que es. O sea, tener una concepción del ser que no dependa eh, digamos así, de sí mismo, o incluso para ir introduciendo esa otra parte que quería medio meter, la imagen, ¿no? De sí mismo. O sea, ¿qué tantas imágenes podemos nosotros identificar como siendo parte eh, de un mismo paciente, ¿no? O sea, o de un mismo caso. Ahora que me está hablando, ¿no? O sea, todo el tiempo me venía hablando de cómo su hermana a él lo había tratado muy bien toda su vida, eso es una imagen, ¿no? Lo había tratado bien toda su vida, había sido su salvador, etcétera. Ahora me está ya hablando sobre cómo más bien se dio cuenta a través del análisis o a través de otras cosas, ¿por qué no? Que su hermana más bien lo había tratado mal, que más bien había estado escondiendo muchas cosas, la herencia del padre, por ejemplo, había estado escondiendo la herencia del padre, nefasto, etcétera. Eh, ese tipo de cambio me parece que nosotros tenemos que tener una teoría lo suficientemente flexible como para poder alojar.
cuántas imágenes, ¿no? Entonces caben y cuáles son, cómo vamos a pensar nosotros los puntos de rompimiento, los puntos de donde eso de repente parece que ya no funcionó más así. Y los pacientes me parece que dan testimonios de eso todo el tiempo. En ese sentido, sí. En ese sentido te puedo asegurar que la mayoría de los pacientes saben mucho más de cómo funciona la experiencia humana que la mayoría de los psicoanalistas, porque los psicoanalistas están tan convencidos o tan determinados a- a revelar la estructura, a revelar, digamos, aquel verdadero ser de la persona. Ujú, Muchas veces le dicen significante amo, ¿no? O sea, vamos a ver cómo efectivamente eso te encajas, ¿no? A este ujú. nombre. Quizás nosotros tengamos que pensar otra cosa, otro tipo de, de teoría que no se reduzca ni a la metafísica, que lo hemos emparentado con la psicología, con la geometría euclidiana, ni tampoco la geometría proyectiva, que la hemos emparentado más bien con una especie de perspectivismo, sino más bien, digámoslo así, una geometría de los espacios, lo pudiéramos llamar así, o una geometría más bien de las variedades, ¿no? Entonces, Claro, me ¿cómo? parece, creo que un poco, no sé si es así lo que quieres decir, como, eh, pienso que lo que quieres, parte de lo que quieres decir es como ir de ese psicoanálisis, que es como un ejercicio de verificación de la cuestión teórica o del tradicionalismo psicoanalítico, a esto que me parece que es central que dijiste antes, ¿no? A delimitar eh, las interpretaciones posibles de un caso, ¿no? Como que, ok, no es esta cuestión del ex nihilo, ¿no? Como, no es un cualquier cosa, ¿no? Y tampoco es verificar esto que estaba predeterminado, ¿no? Es adentro de ese mismo caso delimitar las posibles interpretaciones, ¿no? O las posibles lecturas de eso, ¿no? ¿Dónde ubicarlo adentro de ese mismo caso? ¿Es Claro, eso? porque sí, 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 incluso, em, por ejemplo, tengo una paciente ahorita que está un poco con eso, porque ella me está comentando sobre cómo efectivamente hubo un momento donde ella tenía mucho miedo de poder perderse a sí misma, ¿no? O sea, porque estaba como viendo en una especie de momento muy difícil, Mm. ¿no? Una especie de vacío, una especie de yo hacia acá, y ella me dice, yo ahí vi, ¿no? Que este vacío era muy atrayente, ¿no? O sea, nosotros solemos pensar más bien el vacío como si fuese algo, como la nada, o como si fuese algo casi La sin angustia, importancia, claro, claro. pero al mismo tiempo el vacío puede tener un aspecto seductor o hasta hipnotizante, ¿no? Claro. Entonces, esta paciente me estaba dando testimonio de eso y me estaba contando, ¿no? Cómo ella tenía miedo a perderse justamente en siguiendo, ¿no? Ella decía, yo me veía como en el borde del vacío y como si lo estuviera viendo ahí. Y me dijo también que había como una especie de baranda alrededor. Y ella justamente tenía todo este problema de poder perderse en el vacío. Y ahí justamente lo que está dando testimonio es de esto, ¿no? De qué posibilidad tiene una persona de dejar de ser quien es. Y a mí eso me parece una pregunta fundamental y no es una pregunta fundamental nada más desde un punto de vista filosófico o aquello que uno habla, no sé, con arguiles y cerveza con sus amigos, pero también desde un punto de vista práctico para nosotros, porque me parece que nuestra práctica efectivamente es una práctica de transformaciones. O Ujú. sea, pensar un psicoanálisis donde la persona nada más viene como a desnudarse, ¿no? Y a quitarse las cosas malas de encima para ver quién verdaderamente es. Para eso está el humanismo. No hay necesidad de redecir el humanismo en clave psicoanalítica. Claro. Entonces, sí hay algo muy interesante, es que muchas veces, porque no todos los pacientes tienen
este temor, me parece. Ujú. Me parece que son algunos los que tienen este temor de perderse en el vacío, en el abismo. eh, em, pero eso, Como una experiencia de libertad, ¿no? Pienso que por eso también encuentras la topología útil para hablar de libertad, ¿no? Como hasta qué punto alguien se puede desvestir no desconstruirse hasta su última capa, vamos a decir, ¿no? claro, pero después viene la pregunta, ¿no? De si efectivamente se trata, ¿no? De encontrar una última capa. Es decir, está todo el problema del velo, ¿no? Que hemos estado trabajando en Patreon, te he pasado algunos textos y Sí. eso a mí me parece muy interesante porque justamente el hecho de que sea una topología de superficies con la que Lacan trabaja con muchas topologías en realidad. Incluso los nudos, los enlaces y las trenzas son elementos topológicos, porque no hay ningún problema, por eso lo hacemos con hilo, ¿no? Y no con aros de metal, ni con hilos de metal, ni nada así, sino que se usa material que efectivamente pueda ser flexible. Eh, entonces, la, la manera, ¿no?, que Lacan trabaja con la topología no de enlaces, trenzas y nudos, sino más bien con la topología de superficies, que es lo que la mayoría de la gente piensa que es la topología, por lo menos en psicoanálisis. Que sea una topología de superficies quiere decir que es una topología de, digámoslo así, de la imagen, ¿no? O sea, eso me interesaba ir pensándolo un poco, ¿no? ¿No será que justamente con la topología de superficies Lacan encuentra una manera de trabajar la mirada, ¿no? O sea, o lo que aparece o lo que se puede ver. Y yo no estoy muy seguro que a Lacan le haya interesado demasiado eso de levantar la última capa. Si a mí me preguntas, él tuvo mucho cuidado con eso, ¿no? Sobre todo porque, primero, ¿cómo se sabría cuál es la última capa? Claro, claro. Que para mí siempre ha sido, ¿no?, una de las preguntas para las psicoterapias que buscan una especie de autenticidad, Sí. que es, si tengo que ser quien verdaderamente soy, como para mí eso ni siquiera tiene sentido, porque yo soy ahorita y cómo ahorita estoy siendo falsamente y cómo sabría, y ahí obviamente los psicoanalistas suelen responder, yo te diré cuándo verdaderamente eres. Y creo que efectivamente no se trata en lo más mínimo de eso. Entonces quizás claro, no se trata de una cosa de estarse desvistiendo hasta mostrar la última capa, sino más bien de ver como psicoanalista cómo se puede trabajar las imágenes, la imagen, y quedándose, digámoslo así, en la superficie, es decir, no buscando una profundidad. Entonces, por eso para mí pudiera ser interesante pensar el significante así, eh, porque muchas veces se suele pensar el significante, digámoslo así, en relación con el significado. Entonces te dicen, bueno, árbol, imagen acústica, el arbolito que está allá afuera. Pero si Lacan plantea que hay una barra ahí, pudiera ser justamente porque a partir del significante, quizás lo único que uno puede asegurar que no está ahí es el significado árbol, digámoslo así. O sea, que nosotros como psicoanalistas lo que hacemos es abrir la interpretación, ¿no? Por eso la significación no está abierta a todo sentido. Ok, yo ahí diría, por ejemplo, está el sentido que le puede dar el paciente, y seguramente nosotros no vamos a interpretar, bueno, no seguramente, pero en el mejor de los casos, nosotros no vamos a interpretar diciéndole al paciente, tu fallido fue diciendo Marta en vez de María, entonces eso es seguramente que tú deseas a Marta, o sea, es ridículo eso. Por el mero hecho de que hace coincidir el significante con el significado, o sea, no entendiste nada de la barra que está ahí en el Claro. medio. Ujú. Y quizás esa barra lo que permita es justamente trabajar con, digámoslo así, con una práctica de la imagen, con una práctica de la superficialidad. No me acuerdo, sí, tú lo viste, porque de hecho la presentación esta de Diego González, ¿no? Donde él justamente propone que quizás una vía posible de tratamiento sea la habilitación de la mentira.
Y quizás eso solo sea relevante en un mundo, ¿no? Como el nuestro, que exige autenticidad. Ujú. Pero encima como una autenticidad súper falsa, porque si eres auténtico, si eres libre de la mala manera, entonces ahí es donde viene la cosa de cualquier cosa es posible, ¿no? O sea, Ujú. no podemos dejar que todo el mundo tenga libertad, porque entonces se van a empezar a hacer los peores crímenes, ¿no? Ujú. Y eso casi que quiere decir que no puede haber ni siquiera un poquito más de libertad, porque hay como un efecto de ¿cómo se llama esto? De bola de nieve. Ujú. Sí, Entonces, hay algo de eso que se puede rescatar. Me parece que es así. Varios profesores que me explicaron cosas de clínica con niños y algo que yo he encontrado también en el consultorio es como que cuando un niño tiene la posibilidad de mentir, no, pareciera que hay algo del otro que no se vuelve como tan determinante o tan aplastante, ¿no? Como que hay todo un campo que se abre eh, habilitante, ¿no? Y se podría pensar, ¿no? Eso en relación a la significación, ¿no? Si lo que hacemos tendría una relación con eso, ¿no? Como abrir la significación de algo, ¿no? Como tú dices, de colocar la barra entre significado y significante, si eso pueda habilitar ¿no? Otro tipo de lectura, otro tipo, ¿no? Como flexibilizar algo ahí. claro, porque si nosotros nos ponemos a ver si hay efectivamente una barra entre significado y significante, si nosotros estamos del lado del significante, jamás podremos llegar a algún significado, ¿no? O sea, y viceversa, si nosotros estamos del lado del significado, jamás podremos llegar a algún significante. Y a Claro. mí me parece que eso, no sé si, a mí me pasa eso con Lacan y también me pasa con Kubrick y también con otras personas que quiero mucho, digámoslo así, que ellos te presentan la cosa muy fácilmente. Ahora, que tú vayas a hacer la interpretación y veas eso por la gráfica que ellos efectivamente te están presentando, ya es problema tuyo, digámoslo así, ¿no? Mm, O sea, te exige hacer un trabajo de tu parte. Pero en exactamente. Lacan esto está presentado muy fácilmente. Te dicen, loco, hay una diferencia entre, y no hay una diferencia, hay una barra, ¿no? Ujú. Hay una barra entre significante y significado. ¿Pero qué quiere decir eso? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, sí, quizás eso sea, por ejemplo, lo que quiere decir el significante, que es cualquier cosa menos sí mismo. ¿No? O sea, por eso el significante representa un sujeto para otra significante, entonces ya ahí en la misma definición tienes dos significantes y un sujeto, o sea, estabas intentando definir una cosa y como cualquier estudiante principiante de psicoanálisis lo sabe, estás intentando entender una cosa y te llevaste dos cosas más que no entiendes, entonces ahora no entiendes tres cosas, Ujú. pero sí entiendes que hay una relación entre ellos. Y ahí me parece quizás lo interesante, ¿no? De ir pensando las relaciones posibles. Porque si tú me dices un significante representa a un significante para un sujeto, yo te digo, mira, no estoy muy seguro, escuchémoslo, ¿no? O sea, veamos qué pasa acá, pero esto me parece, entiendo yo, que por acá van yendo, digamos así, los fundamentos, ¿no? Los fundamentos de lo que sería, por lo menos la que entiendo yo, la teoría psicoanalítica lacaniana, ¿no? O sea, que un significante, porque se puede decir mal, y de hecho se dice mal muchas veces, hay un montón de apócrifos de Lacan, etcétera, y malas traducciones, etcétera, pero quizás acá nosotros podamos encontrar los fundamentos de un psicoanálisis, ¿no? A partir de postulados, digamos así, bien formados de ese tipo de gramática, que uniéndolos uno al otro, o sea, no buscando eso que es, ¿no? O sea, no buscando ese nivel de profundidad, ¿no? Sino más bien irlos armando, ¿no? Como que, bueno, no sé qué es el significante, pero ahora sé que hay por lo menos dos significantes y que también hay algo que se llama el sujeto y que un significante representa un sujeto para otro significante. Bueno, ¿y ahora qué querrá decir el sujeto? Y así, ¿no? Porque si efectivamente lo que estoy intentando proponer un poco es que se trate de como de una topología de superficies, que se trate de las imágenes, frente a eso la pregunta que constantemente viene es, bueno, pero ¿eso qué es? ¿No? ¿Qué hay de sólido aquí? Yo no sé porque de hecho yo iba a buscar, a ver si lo tengo por acá cerca, creo que no. Hay,
¿te acuerdas que Jung y Freud pelean, ¿no? Y una de las peleas justamente tiene que ver con la sexualidad en el inconsciente, ¿no? O sea, Jung le estaba diciendo, a mí estas cosas me encantan porque Jung, lo siento, es muy interesante. Jung, por ejemplo, le dice a Freud, loco, te estás yendo mucho por el lado de la sexualidad, y eso a mí me parece una crítica completamente pertinente, Mm, ¿no? O sea, loco, deja de ver penes y vaginas por todos lados porque quizás no se trate de eso. Entonces a Jung lo tratan como loco por eso, pero si a mí me preguntas de qué lado estoy más, yo te diría que el de Jung, ¿no? O sea, de hecho me parece que es lo más razonable, no pensar que todo en el mundo se mueve exhaustivamente a partir de la sexualidad. mm. Entonces, ¿a qué voy? Jung, Freud le dice en un momento, y después, bueno, te pasaré la cita y le enviaré la cita a los otros también. eh, Luego yo necesito la sexualidad porque si no mi teoría no tiene ningún lugar donde pararse. Y a mí eso me parece fantástico, ¿no? Ujú. Eh, Bueno, Jung siempre fue el post-freudiano como más lúcido en ese sentido, ¿no? Y además de que pareciera, aunque es una cuestión bastante mainstream, ¿no? Como bastante popular, el concepto de inconsciente colectivo, parecía que había algo que Jung pudo atrapar de eso que a Freud se le dificultaba bastante, ¿no? sí, yo no sé y por eso de hecho yo con las interpretaciones de la cultura a partir del psicoanálisis suelo ser muy cuidadoso, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que de hecho, a Kubrick le encantaba Jung. Y es como, ya, ¿por qué alguien tan inteligente? O sea, ¿me entiendes? O sea, a mí me pasa eso, ¿no? Porque si uno desestima, por ejemplo, a Jung, por el mero hecho de que Freud lo desestimó, porque básicamente no hay, yo no he escuchado muchos otros argumentos además de eso, seguramente los habrá, yo solo estoy diciendo que yo no los he escuchado y yo he pasado por unos cuantos lugares de formación psicoanalítica. Pero básicamente el argumento es que a Freud no le gustaba Jung y eso no es un argumento teórico, Claro. ¿no? Y quizás, y a mí me dices a Freud no le gustaba y a Kubrick sí, yo creo más a Kubrick que a Freud, ¿no? O sea, qué interesante que alguien tan inteligente, estoy hablando de Stanley Kubrick, un director de cine, que alguien tan inteligente, tan brillante, le haya gustado tanto un autor tan vilipendiado por el psicoanálisis, ¿no? Mm. Pero a mí eso me pareció muy interesante, ¿no? Qué interesante que justamente acá, donde, digamos, Freud vio esto, ¿no? O sea, mi teoría eh, casi que pudiera ser cualquier cosa, Mm. ¿no? Eh, Mi teoría casi que pudiera ser cualquier cosa, pudieran ser puros castillos en el aire, ¿no? Y bueno, ¿cómo entonces estoy seguro de lo que estoy diciendo? Bueno, porque está la sexualidad. Y es una, es una respuesta ridícula, pero es muy interesante que esa sea la respuesta que él da, ¿no? Y la razón por la cual él da. O sea, porque Freud, digámoslo así, no pudo nunca pensar una especie de topología. Mm. ¿Por qué no pudo pensar una topología? Porque él necesitaba una especie de sustrato biológico sobre el cual fundar su teoría. Entonces, quizás, ¿no? Quizás el estudio de topología permita fundar un psicoanálisis en otra cosa que no sea la sexualidad. Esa, digamos que a mí me parece una de las grandes apuestas y una de las grandes promesas, digámoslo así, de la topología. Quizás fundar, ¿no? Una teoría del cambio, una teoría de las variedades, una teoría de la vecinidad que no se reduzca a hombres y mujeres, ¿no? Sino que más bien se tenga que ver es con la imagen y con los cambios posibles, ¿sí? Con las torsiones, con los cortes, etcétera. De hecho, estaba pensando hoy, así que esto quizás después no lo quiera decir, pero qué interesante que Freud haya pensado que las mujeres tenían una marca sobre su cuerpo, ¿no? O sea, las mujeres lo tienen, que sería la marca de la castración, ¿no? Mm. O sea, las mujeres tienen el cuerpo marcado, ¿no? O sea, como con números, ¿no? Sería, o sea, como... qué interesante eso de que Freud piense que eso es como una marca intrínseca a las mujeres,
¿no? Y eso que haría que nosotros los hombres no seamos marcados, ¿no? Y eso es muy interesante porque muchas de las limitaciones que Freud pensaba las ponía del lado de las mujeres, ¿no? Ujú, O sea, él estaba pensando en las limitaciones de los hombres, sí, Totem y Tabú, etcétera, pero las verdaderas limitaciones en cuanto, no sé, al super yo, a la inteligencia, etcétera, venían del lado de las mujeres. ujú, Y quizás tenía que ver con esto de que tenían, digámoslo así, su cuerpo marcado, y era una marca, digámoslo así, indeleble, que eso justamente permitiría hacer, digamos, algo sólido, ¿no? Sobre lo que fundar una teoría. O sea, la marca que tienen algunas personas y otras no. ujú. Digamos, es casi una ironía cósmica, digámoslo así, que haya pensado eso, que la mitad de la población estaba marcada en su cuerpo, ¿no? O sea, y para qué, para poder marcarlas, ¿no? Marcarlas como casi como uno marca una presa, Ujú, ¿no? A mí eso me parece fantástico, ¿no? O sea, que él haya pensado que la marca, ¿no? Que lo que había de sólido en su teoría tenía que ver era con la sexualidad. Y por eso a mí me parece quizás brillante el uso de la topología, ¿no? Para pensar, para decir, no, ya va, porque hay otras cosas, ¿no? ujú. Que uno pudiera pensar, o sea, hay otras maneras que no se reducen a lo biológico para pensar la variedad de prohibiciones y de posibilidades y de imposibilidades de la experiencia Ujú. humana. Bueno, entonces, lo que estoy queriendo decir es que la topología de superficies, digámoslo así, se queda en imágenes solamente, o sea, no intenta buscar digámoslo así, un más allá de la representación, que es justamente lo que habíamos estado hablando antes con la geometría en perspectiva y con el arte en perspectiva, ¿no? De esta especie de posibilidad que se realiza, en todos los sentidos de realiza, que se realiza en durante la revolución científica se realiza la posibilidad de representar matemáticamente la realidad. Pero el problema es que después la realidad casi que da un grito y le dice, no, mira, loco, no. O sea, no me puedes representar a mí, al menos que tú te pienses solo en el mundo. Porque hay partes de la realidad que te gritan de vuelta y te dicen, loco, no. Y yo no sé si Freud llegó a pensar eso, digámoslo así. O sea, yo no sé si Freud llegó a poder pensar que su realidad no era completamente como él la pensaba. Mm. Sí, no fue suficiente lo de la realidad psíquica, pienso, ¿no? Y hay un texto muy corto, ¿no? El de La pérdida. pérdida de la realidad, ¿no? Neurosis y psicosis, ¿no? Ajá. Sí. Claro, como que se queda corto, como que pareciera que esto recién se inaugura, o por lo menos yo lo tengo ubicado ahí, ¿no? En el seminario 3 cuando Lacan dice que lo que queda excluido le retorna, ¿no? No sé si estoy como muy afuera de eso, ¿no? Pero pareciera que es la primera vez que en psicoanálisis se piensa que hay elementos que podrían quedar por fuera y como lo que dices tú, ¿no? Eh, Pero hay algo muy interesante en ese dicho de Lacan, que es que más o menos quedan por fuera. ¿Me entienden? Porque que quedan por fuera no es que lo mataste. ¿Me ujú, entiendes? O sea, no es que ya no está. Es que en un ratico viene. ¿Me entiendes? claro. O sea, es que lo sacaste por la ventana, pero te va a regresar. Y eso es muy fuerte si te pones a pensarlo incluso. O sea, hay muchos dichos de Lacan que si uno va traduciendo, uno se va como horripilando cada vez más, ¿no? Y eso a mí me parece que es algo casi calculado, ¿no? Porque tienes esto de que, bueno, está bien, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, es como si tenemos un círculo y que de repente sale, ok, y puede volver a entrar. Ujú, Porque de hecho no sé si hay muchos pacientes míos que efectivamente testimonian no saber a veces de dónde vienen las cosas. O sea, como si de repente se desencadenara una serie de eventos desafortunados, ¿no? Que es como si vinieran de la nada y a él o a ella lo terminaran poniendo en un lugar completamente nefasto.
digámoslo así, ¿no? O sea, Ujú. yo sé que cuando esto empieza a pasar, yo estoy jodido. Exactamente. Y qué raro eso, ¿no? O sea, porque ahí me parece que son los lugares donde uno puede empezar a pensar, ¿no? Este tipo de cosas. Porque efectivamente en la matemática es más o menos así, ¿no? O sea, tú cometes un error, ¿no? En el tren de pensamiento que tú estabas llevando adelante y va a estar mal. O sea, pusiste un menos en vez de un más y lamentablemente el resto de la... Pero eso no quiere decir incluso que tu razonamiento esté mal. Quiere Ujú. decir que la escritura estuvo mal. Y entre esas dos cosas hay un mundo, digámoslo así, ¿no? Bueno, em, nosotros, bueno, yo le había propuesto a Emilio, y esto creo que será el último tema, y digamos, con las ramificaciones que nosotros podamos encontrar acá. em, Hay una cantante, yo diría más generalmente música o artista, venezolana también, Emilio también es venezolano, Arca también es venezolana, es el nombre de la artista, y Arca tiene un video que se llama Mequetrefe, que después les voy a pasar el link para que ustedes lo vean. Si quieren en este momento pueden pausar el video porque nosotros lo vamos a empezar a comentar y si ustedes no lo han visto, quizás sea bueno que lo vean antes, pero si no lo quieren ver también pueden seguir escuchando directamente. Eh, Donde a mí me parece que quizás por ahí podamos, ¿no? Empezar a pensar, o no, ni siquiera empezar a pensar, me parece una ilustración bastante linda, ¿no? De las posibilidades de cambio, ¿no? Yo no sé si lo habías pensado con esto, mira, yo no te lo dije antes, pero después pensé también en el video de Black or White, creo, de Michael Jackson, ¿no? Sí. Que es donde él, o sea, donde hay diferentes personas, ¿no? Y cada una se transforma en la otra, y hay algo muy interesante ahí, que es que la voz de Michael Jackson sigue siendo la misma, ¿no? O Ujú. sea, todos ellos, digamos, en ese sentido, estarían como lip synceando, ¿no? Haciendo playback, como muchas veces se dice en castellano, de esta canción de Michael Jackson, pero también al mismo tiempo se pudiera decir que Michael Jackson es todos ellos, ¿no? Ujú. Eh, y en Arca, en Mequetrefe, también hay algo muy interesante de la manera en la cual ella pasa de ser de una cosa a otra completamente, la imagen se desmorona, se vuelve a hacer, em, y, y digámoslo así, ¿qué dirían los psicoanalistas ortodoxos de esto? ¿No? ¿Qué tipo de locura sería esa? Y yo no sé si hay necesidad de plantear que ahí haya locura alguna, empezando por ahí, pero segundo, pensar que quizás justamente en este tipo de cosas nosotros podamos ver, digamos, manifestaciones culturales incluso eh, de lo topológico, se pudiera decir, ¿no? De personas que por lo menos en cuanto a imagen se están presentando como como otra imagen no, ni siquiera como otra imagen, como variadas imágenes, ¿no? O Ujú. sea, como una imagen siempre cambiante. Y no por eso dejan de, o sea, no por eso Arca haya dejado de existir, ¿no? O Claro. sea, no es que después de, o sea, si pasa esto nefasto, ¿no? De uno cambiar un poco, entonces uno se va a perder, cosa que, de nuevo, muchas veces los pacientes mismos pueden testimoniar, ¿no? O sea, no sé si de hecho te habrá sucedido que hay momentos de un análisis donde el paciente te puede venir angustiadísimo porque hubo un cambio que él no se le esperaba en lo más mínimo. O sea, le hicieron Claro. una curva de la nada y uno dice, bueno, pero ¿hasta dónde voy a llegar? ¿No? Y eso, si nosotros no tenemos una teoría que aloje, ¿no? Los cambios y su posibilidad de realizarse sin que eso vaya a querer decir que vaya a realizarse otra cosa completamente siempre, a mí me parece que estamos en el horno, así de fácil, o sea, no podemos pensar una teoría o una práctica que justamente busque el cambio sin empezar a pensar justamente una, las teorías del cambio, ¿no? Ujú.
y cuando se limita, ¿no?, el cambio, digamos, solo al plano del lenguaje, en el lenguaje pareciera que sí se puede decir cualquier cosa. A mí me parece que con la asociación libre eso queda abolido, pero en el lenguaje pareciera en principio que uno efectivamente puede decir y pensar cualquier cosa. Pero en las matemáticas no. Entonces en las matemáticas justamente tenemos, ¿no? Porque en las matemáticas te pueden decir, tú dices 2 más 2 es 4 y tú dices no es 5, ¿no? O sea, perdón, al revés. Te dicen 2 más 2 es 5 y tú dices no es 4. Ahí sí hay una especie de corrección, ¿no? Y qué interesante pensar que incluso en estos elementos donde se pueda hacer una corrección, incluso puede darse, ¿no? Puede darse un estudio de las variedades posibles, que es algo, un estudio que Arca lo hace no matemáticamente, pero sí me parece que lo hace, te lo presenta, ¿no? Sí, lo explora muy bien. Hay algo muy interesante en relación al video y en relación a Arca, porque bueno, hay que decir, Arca es trans, o sea, como que hay algo de lo que estaba que también, o sea, en su experiencia, supongo, como artista y como persona, como humano, dijo, bueno, ahora me pienso o me sé así, ¿no? Como, eh, ¿no? Algo de la posibilidad de la forma o de la imagen inclusive, ¿no? Que experimentó, pero también, además de que en el video hay algo, ¿no? Como que se expande, se contrae, se disuelve, muta, como pasan muchas cosas también en el sonido, ¿no? Hay como una exploración. Ella es además ingeniera en sonido, entonces hay como un trabajo sobre eso que es muy interesante. Y también estaba pensando en las referencias de Arca, porque Arca también le produjo los últimos discos de Björk, y hay un video de Björk que te lo voy a buscar en un segundo, pero que son como, es muy interesante porque lo que se ve son como capas de ella diferentes, como ella superpuesta, ¿no? Y bueno, y como que todo eso coexistiendo, ¿no? Y uno piensa, bueno, que es muy interesante pensar eso inclusive en, en el caso, ¿no? Como de qué manera están superpuestos a ciertas direcciones o ciertos discursos que uno escucha, ¿no? Esto que dices, ¿no? Que no es cualquier cosa lo que se escucha, ¿no? No es cualquier cosa de lo que se habla en una sesión, que es algo que está delimitado, ¿no? Pero que al mismo tiempo, bueno, la idea esta del psicoanálisis de que, ¿no? De que tensiones contradictorias coexisten en un sujeto. Claro, e incluso pensar que Arca te está presentando algo, o sea, no te está presentando cualquier cosa. O sea, te está presentando, digámoslo así, una teoría del cambio, ¿no? Y, Exactamente. y eso a mí me parece algo muy interesante. Y del cambio, incluso yo diría del cambio de imagen, como mínimo, ¿no? Para solo quedarnos ahí y no hacer, digamos, o sea, no buscar más allá, digámoslo así, de la pantalla, que es justamente lo que creo, una de las cosas que creo que te dice, o, digámoslo así, una de las limitaciones de la topología es que, de nuevo, topología de superficies, es que trabaja con superficies, o sea, tú estás trabajando con lo que Arca te presenta. Entonces, lo que Arca te presenta es básicamente una teoría del cambio. Y a mí me parece muy, muy interesante pensar que la topología también, digámoslo así, ¿no? O sea, la topología también es, digamos, una teoría del cambio. De hecho, con Björk después está el... Primero que Björk eh, lució un ganso a los Oscars, lo cual ya es increíble, ¿no? Pero después también hay otro video donde ella se está transformando en un oso, si recuerdo bien, Hunter, sí. Hunter, y eso es increíble también, ¿no? O sea, Ujú. y más aún si uno empieza a pensar esto que habíamos, que yo había comentado anteriormente sobre la marca y la caza, ¿no? Pensar que ella efectivamente se esté convirtiendo en una especie de depredador, es interesante de pensarlo, ¿no? Y de nuevo, esto quedándonos acá, no pensando, Bjork seguramente, no, mirá lo que te estoy presentando y pensar al respecto, ¿no? O sea, pensar sobre cómo las personas pueden cambiar. Y en el psicoanálisis pareciera que haber como un rechazo enorme a eso, sobre todo
con la excusa, ¿no? Con la razón, ¿no? Con la excusa de que entonces, bueno, va a ser cualquier cosa. Y no sé, no es cualquier cosa una teoría del cambio de la imagen, ¿no? Para limitarlo muchísimo, ¿no? O sea, Arca te está presentando diferentes maneras en las cuales ella puede aparecer. Y eso ya te dice que, luego, sí, yo sé, ¿no? Que las apariencias pueden engañar, que de hecho es, digamos, el problema grandísimo que se abre con la revolución científica. Por eso en Hamlet se dice, él empieza a lamentarse porque uno puede sonreír y ser un villano, Ujú. ¿no? Increíble eso, yo entendí como la importancia de esa frase hace relativamente poco, que uno puede sonreír y ser un villano. Sí, obvio, creo que casi literalmente toda persona sabe eso, que no necesariamente porque una persona se vea buena va a ser buena, ni porque una persona se vea mala sea mala, ¿no? Ujú. Entonces, pero cuando Hamlet hace ese lamento, justamente lo que está mostrando, como casi que el personaje casi paradigmático de la modernidad, por lo menos en inglés, ¿no? Ujú. Te está mostrando que sí, que las verdades pueden mentir. Y ahí a mí me parece que Arca está trabajando un poco con eso. Porque, sí, mira, yo sé que todos sabemos que las imágenes pueden mentir. Mira lo buena que yo soy, ¿no? Haciendo que las imágenes mientan. Y mira cómo incluso yo a ti te voy a presentar, ¿no? Cómo yo puedo aparecer de todas estas maneras diferentes. Ujú. Mira, casi que mira de todas las maneras que yo pueda mentir. ¿Y qué pasa si Arca o si Mequetrefe, ¿no? Si Mequetrefe se encuentra con un analista que justamente lo que le exige al paciente es la verdad. Terrible. Ahí puede haber efectos nefastos ahí si el paciente no tiene, no quiero decir no tiene los recursos, sino que simplemente no se va, ¿no? Claro. Si el paciente decide seguir esa especie de tratamiento, ahí puede haber problemas bastante grandes. Ujú. Mientras que a mí yo entiendo que más bien nosotros tendríamos que buscar una especie de teoría eh, que habilite y que soporte, ¿no? Que apoye en el sentido está acá abajo, esta es la lógica que subyace a todo esto, ¿no? Ujú. Eh, a los cambios, ¿no? Eso, y eso está en la topología, o sea, no hay necesidad de ir a inventar otra cosa completamente nueva. A mí me parece que con la geometría podemos hacer esa diferencia de hacer, bueno, tenemos por un lado la geometría euclidiana, metafísica, que te dice qué es lo que es, o sea, que la imagen efectivamente coincide con el ser. Después está la geometría proyectiva, donde hay un punto privilegiado, donde eso no se representa, sino que Ujú. más bien es a partir de ahí desde donde todo se ve. Y después está la topología, donde más bien sí hay una especie de teoría sobre los cambios posibles, por lo Ujú. menos, y de nuevo, para no ir de más con esto, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista superficial, por lo menos desde el punto de vista de la imagen, es decir, de no esto de estar quitándose las capas hasta llegar hasta el verdadero yo, hasta el yo auténtico. Si te soy sincero, no estoy muy seguro que eso interese en lo más mínimo para el Estoy de psicoanálisis. acuerdo. De hecho, no sé si podemos sostener algún concepto como el yo auténtico. Bueno, Emilio, eh, no sé si Eh, tienes otros comentarios, no sé sí, si no, la charla. me parece muy interesante toda esta charla y el hecho de que yo le esté acá, que esté escuchando, esté contigo. Igual lo que me queda bastante claro es esta cuestión, ¿no? Cómo la topología es una posibilidad para ubicar eh, las variaciones posibles, ¿no? Vamos a decir, y no quedar atrapado en el cualquier cosa, que bueno, que es un riesgo en el psicoanálisis contemporáneo, es decir, pareciera haber a veces tantas teorías
como psicoanalistas. Y pienso que más allá de ser un problema para el psicoanálisis, es un problema para la clínica, ¿no? Es un problema en el sentido de cómo uno se ubica en relación a los casos, ¿no? Desde dónde uno interviene, ¿no? Esto que dijiste a la mitad más o menos, ¿no? Como, bueno, la interpretación se da adentro del mismo caso, ¿no? O sea, y por eso es que para mí el tema de la topología y el concepto mismo de extimidad en Lacan me resulta muy útil para pensar los temas, ¿sabes? Como cuando la clínica se pone como más complicada, ¿no? Porque es verdad, o sea, hay un movimiento que se hace desde adentro, hay como una cuestión en la que uno también está pensando y supongo que uno puede lanzar una interpretación con un signo de interrogación, que es muy útil además. Claro, y esto que dice que hay tantas teorías como psicoanalistas, a mí me parece que hay como unas 3 teorías como mucho. Lo que pasa es que te la dicen de tantas maneras diferentes, pero digamos, o sea, se pueden ubicar bastante bien, ¿no? Digamos, los psicoanalistas más eh, ortodoxos, ¿no? Y hay otros psicoanalistas, o sea, a mi juicio, o sea, porque ahí entramos de nuevo en el tema de las variedades, ¿no? Uh-huh. Y de las variaciones, que es que sería que hay mucho psicoanalista que lo que hace es hacer una variación de lo que dijo, por ejemplo, Miller, ¿no? O Uh-huh. una variación de lo que dijo Alfredo Edelstein, o una variación de... Y ahí es interesante también poder pensar la relación de los padres y la variación, etc. Pero más allá de eso, una de las cosas que a mí me parece interesantísimo de la matemática es que está bien, triángulo y cuadrado, ¿son diferentes? Sí. ¿Son lo mismo? Más o menos también, ¿me entiendes? O sea, y la topología a mí me parece interesante para eso, ¿no? Para ver, bueno, pero cómo se van moviendo las cosas y a dónde siempre. Eso es una de las cosas que yo busco bastante, ¿no? Cuando escucho un psicoanalista y lo estoy evaluando para ver si me interesa lo que está diciendo o no, Uh-huh. es ir viendo dónde son, digámoslo así, sus puntos de detención. O sea, qué es lo que está intentando decir una y otra y otra y otra vez, cosa que también sirve bastante para los pacientes, Uh-huh. en otro contexto completamente, pero qué es lo que está intentando decir una y otra vez y por qué está diciendo eso, ¿no? O sea, por qué está diciendo ese A y no ese B. Y por lo general el cuerpo real no se sale mucho, ¿no? O sea, es un problema grandísimo. Entonces Es está un bien, problema sí, grande. tienes 30.000 psicoanalistas diciendo cosas diferentes, sí, eh, pero todos están diciendo cuerpo real, ¿no? Eh, y eso me parece que lo habilita, digamos así, esto sí es más un abuso, ¿no? Pero lo habilita el salto lógico de pensar las cosas más desde un punto de vista topológico, como que, ajá, y si yo cambio este lugar de tu argumento por este otro, ¿se sigue sosteniendo? Ah, no, ¿cómo vas a pensar que el cuerpo es imaginario? Pero te lo dice Lacan acá. Bueno, no, pero ese es el ultimísimo Lacan, no dice eso. Sí, está en el ultimísimo. No, bueno, pero, ¿me entiendes? O sea, es como, qué interesante eso de qué dependen los argumentos, digámoslo así. Uh-huh. Y creo que la topología por lo general te habilita a pensar que hay muchas cosas que se pueden cambiar, eh, muchísimas incluso, más que muchísimas, ¿no? Y aún así seguir sostenido por la misma lógica. Exactamente. Sí, es como un campo que habilita, bueno, esto que dijiste, ¿no? Que habilita poder escuchar esa lógica que hay, ¿no? De una manera no euclidiana, pero al mismo tiempo precisamente como eh, delimitada, ¿no? Como, ok, estas son las Porque no hay posibilidades. tantas cosas. O sea, Ujú. no hay tantas teorías psicoanalíticas. Sí, hay muchas, sí, hay algunas, pero si buscas como la lógica subyacente y dónde son los puntos de detención, son muy pocas las que hay. Y yo entiendo que una especie de buscar esa especie de reducción,
¿no? De diferencias significativas, ¿no? Y que es lo que a mí me parece que te permite establecer la topología, ¿no? Porque para mí no es muy significativo si un triángulo es diferente que un rectángulo, pero sí puede serlo. Un triángulo es diferente, perdón, un toro es diferente de una esfera, Ujú. ¿no? Y eso quizás, o sea, la espacialidad quizás sea lo interesante, porque una esfera y un cubo y un dodecaedro, todos son lo mismo en topología, em, pero quizás porque ahí esa diferencia no es muy interesante. Sí es interesante la diferencia sobre, lamentablemente, sobre si tiene un hueco o no, ¿no? Entonces, si el toro efectivamente tiene un hueco, la esfera no tiene un hueco, entonces ahí hay una diferencia. Pero ¿cuál es lo significativo de esa diferencia? De que te arma otro espacio completamente diferente. Ujú. Bueno, Emilio, muchas gracias. No sé si quieres comentar un poco cómo te pueden contactar o algo similar. Mi correo es emiliorodríguezpsi@gmail. Pero posiblemente me encuentren leyendo, viendo videos de Björk. Ah, no, mentira. Este, no, estoy acá. Igual tú tienes mi contacto, así que si a alguien le interesa comentar estas cuestiones, a mí me parece muy interesante, sobre todo esto a lo que vuelvo. Parece que todas mis intervenciones apuntan al mismo lugar, pero como lo útil de pensar la topología para ubicar ciertas cuestiones en los casos y en el decir, y me parece que es como la devolución que siempre te hago en relación a lo que propones. Y bueno, te agradezco mucho esto que ofreces hoy. Igual me quedan preguntas abiertas en relación a lo de las variedades y la vecinidad de ciertas cuestiones, ¿no? También un poco, ¿no? De cómo piensas tú. eh, no, sé que hace poco hablaste como de la clasificación entre, como de las estructuras que tú piensas, ¿no? Como la neurosis, el analista y otras cosas. Y hay esa, como que se me abren más preguntas, pero bueno, será para otras ocasiones. Eh, Así que, bueno, te agradezco un montón. Soy Emilio. Bueno, gracias. Chao.